El universo tiene 140.000 millones de años luz de diámetro. Contiene más de 2 billones de galaxias. Cada galaxia alberga cientos de miles de millones de estrellas. Y alrededor de muchas de esas estrellas orbitan planetas. Las matemáticas dicen que deberíamos estar rodeados de civilizaciones inteligentes. Y sin embargo, cuando miramos al cielo, no encontramos absolutamente nada. Ninguna señal de radio, ninguna nave espacial, ningún mensaje. Solo un silencio perfecto y perturbador que se extiende en todas las direcciones hasta el infinito. Este silencio no es tranquilizador, es aterrador. Porque las razones que los científicos han propuesto para explicarlo son peores que cualquier cosa que la ciencia ficción haya imaginado. Si te fascinan los misterios más profundos del cosmos, no olvides suscribirte al canal. Para comprender por qué este silencio es tan inquietante, primero necesitamos entender la magnitud del problema. El universo observable tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Las primeras estrellas se formaron apenas cientos de millones de años después del Big Bang. Esto significa que ha habido tiempo más que suficiente para que civilizaciones inteligentes evolucionaran, se desarrollaran tecnológicamente y se expandieran por la galaxia. Pensemos en nuestra propia historia. Los seres humanos modernos llevamos apenas 300.000 años en este planeta. Hace solo 100 años no teníamos radio. Hace 70 años no habíamos enviado nada al espacio. Ahora tenemos telescopios que pueden detectar atmósferas de planetas a miles de años luz de distancia. A este ritmo de desarrollo tecnológico, en 1 millón de años, ¿qué podría lograr una civilización? ¿En 100 millones de años? ¿En 1.000 millones? Los astrónomos han calculado que una civilización suficientemente avanzada podría colonizar toda la Vía Láctea en apenas 10 millones de años, usando naves de generación o sondas autorreplicantes. 10 millones de años suena como mucho, pero la galaxia tiene 10.000 millones de años. Debería haber habido tiempo más que suficiente para que esto ocurriera muchas veces. Y sin embargo, no hay ninguna evidencia de colonización galáctica. No hay megaestructuras artificiales orbitando estrellas. No hay señales de radio que no puedan explicarse por fenómenos naturales. No hay visitantes. La galaxia parece vacía, virgen, sin tocar por manos inteligentes excepto las nuestras. Esto es lo que el físico Enrico Fermi capturó en una simple pregunta durante un almuerzo con colegas en Los Álamos en 1950. Mientras hablaban sobre la posibilidad de vida extraterrestre, Fermi de repente preguntó: ¿pero dónde están todos? Sus colegas sabían exactamente lo que quería decir. Si la vida inteligente debería ser común en el universo, ¿por qué no vemos ninguna evidencia de ella? Esta pregunta aparentemente simple se convirtió en uno de los problemas más profundos y perturbadores de la ciencia moderna. Se conoce como la paradoja de Fermi, y desde entonces ha generado docenas de hipótesis, ninguna de las cuales es completamente satisfactoria, y muchas de las cuales son francamente aterradoras. Para entender el alcance del problema, necesitamos hablar sobre la ecuación de Drake. En 1961, el astrónomo Frank Drake desarrolló una ecuación para estimar el número de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia con las que podríamos comunicarnos en un momento dado. La ecuación toma en cuenta varios factores: la tasa de formación de estrellas en la galaxia, la fracción de estrellas que tienen planetas, el número promedio de planetas potencialmente habitables por sistema estelar, la fracción de esos planetas donde realmente surge la vida, la fracción donde la vida evoluciona hasta ser inteligente, la fracción de civilizaciones inteligentes que desarrollan tecnología de comunicación, y la duración promedio de esas civilizaciones. Cuando Drake aplicó estimaciones razonables para cada factor, obtuvo un número que variaba entre 10 y decenas de miles de civilizaciones activas en nuestra galaxia en este momento. Incluso con estimaciones muy conservadoras, el número debería ser mayor que 0. Y sin embargo, el universo permanece en silencio. Desde los años 60, los astrónomos han estado escuchando activamente señales de radio del espacio. El proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ha escaneado millones de frecuencias de radio,
apuntado telescopios hacia miles de estrellas y analizado petabytes de datos. El resultado, después de más de 6 décadas de búsqueda, es consistente y perturbador. Nada. Silencio absoluto. Hubo una excepción notable. En 1977, el radiotelescopio Big Ear en Ohio captó una señal que duró 72 segundos. Era tan inusual, tan perfecta en sus características, cumpliendo con muchos de los criterios de lo que esperaríamos de una señal artificial, que el astrónomo Jerry Ehman escribió «wow» en el margen de los datos impresos. La señal de «wow», como se la conoce, nunca se repitió, nunca fue explicada satisfactoriamente, y sigue siendo uno de los mayores misterios en la historia de la astronomía. Pero una señal sin confirmar no rompe el silencio fundamental. Y ese silencio se vuelve más ensordecedor cada año que pasa sin respuesta. Los científicos han propuesto docenas de explicaciones para la paradoja de Fermi. Algunas son relativamente benignas, otras son escalofriantes en sus implicaciones, y algunas son tan perturbadoras que una vez que las comprendes, nunca más verás el cielo nocturno de la misma manera. Hoy las exploraremos todas, comenzando por las más esperanzadoras y trabajando hacia las más aterradoras. Porque el silencio del universo no es simplemente una curiosidad científica. Podría ser el mensaje más importante que jamás hayamos recibido. Y si lo estamos leyendo correctamente, tiene implicaciones directas para el futuro de la humanidad. Comencemos con las explicaciones más optimistas para el silencio cósmico. Aquellas que, si son correctas, no tienen implicaciones aterradoras para nuestra propia supervivencia. Son reconfortantes en cierto sentido, aunque ninguna es completamente satisfactoria. La primera y más simple explicación se conoce como la hipótesis del zoológico. Quizás las civilizaciones extraterrestres avanzadas saben perfectamente que existimos, pero han decidido no contactarnos deliberadamente. Nos están observando como nosotros observamos animales en un zoológico o en una reserva natural, sin interferir, dejándonos desarrollarnos de manera natural. Esta idea tiene una lógica atractiva. Incluso nosotros, con nuestra tecnología relativamente primitiva, tenemos protocolos para no interferir con civilizaciones indígenas aisladas que no han tenido contacto con el mundo moderno. Hay tribus en la Amazonia y en las Islas Andamán que los gobiernos protegen deliberadamente del contacto exterior. Quizás civilizaciones avanzadas hacen lo mismo con nosotros, esperando que alcancemos algún umbral de madurez antes de establecer contacto. El problema con esta hipótesis es que requiere un nivel extraordinario de coordinación y consenso entre todas las civilizaciones. En la Tierra, incluso con las mejores intenciones, los protocolos de no contacto son difíciles de mantener. Siempre hay alguien que viola las reglas. ¿Es razonable asumir que todas las civilizaciones en la galaxia, sin excepción, mantienen este silencio coordinado indefinidamente? Parece improbable. Una segunda explicación optimista es simplemente que el espacio es muy grande, y todavía no nos han encontrado. Las señales de radio viajan a la velocidad de la luz, y el universo es vasto. Nuestras primeras transmisiones de radio, aquellas lo suficientemente potentes como para llegar al espacio, tienen apenas unos 100 años. Eso significa que solo hemos anunciado nuestra presencia a una esfera de 100 años luz de radio alrededor de la Tierra. En la escala de la galaxia, que tiene 100.000 años luz de diámetro, 100 años luz es una burbuja minúscula. La gran mayoría de las estrellas en la galaxia todavía no saben que existimos, y si una civilización a 2.000 años luz de distancia nos detecta, su respuesta tardaría 2.000 años en llegarnos. Quizás simplemente es demasiado pronto. Esta explicación es reconfortante pero incompleta, porque el problema no es solo que no hayamos recibido respuestas a nuestras señales, es que en décadas de escucha activa no hemos detectado ninguna señal de ninguna civilización. Si hay miles de civilizaciones en la galaxia, algunas deberían estar emitiendo señales desde hace millones de años. Deberíamos estar bañados en comunicaciones alienígenas. Y no lo estamos. Una tercera hipótesis sugiere que simplemente no reconocemos las comunicaciones alienígenas cuando las detectamos. Quizás civilizaciones avanzadas no usan ondas de radio, una tecnología que nosotros consideramos primitiva incluso en nuestra propia escala de desarrollo.
Quizás usan neutrinos, ondas gravitacionales, o algún modo de comunicación basado en física que aún no hemos descubierto. Esta idea tiene mérito. Hace apenas 200 años no teníamos la capacidad de detectar señales de radio. Hace 30 años no teníamos detectores de ondas gravitacionales. Quizás las civilizaciones avanzadas se comunican de maneras que están completamente fuera de nuestro rango de detección actual, y el universo está en realidad lleno de conversaciones que simplemente no podemos escuchar. Pero incluso si esto es cierto, no explica por qué no vemos evidencia de ingeniería a gran escala. Civilizaciones suficientemente avanzadas deberían modificar su entorno de maneras detectables. Deberían construir megaestructuras, modificar el output energético de sus estrellas o dejar otros rastros observables. El telescopio Kepler buscó específicamente estas señales en miles de estrellas y no encontró nada inequívocamente artificial. Hay también la hipótesis del raro tierra, propuesta por los científicos Peter Ward y Joe Brownlee en el año 2000. Esta sugiere que la Tierra no es un planeta típico, sino extraordinariamente raro, con una combinación única de condiciones que permitieron el desarrollo de vida compleja. Pensemos en todos los factores que hacen a la Tierra habitable. Tenemos una luna grande que estabiliza nuestra inclinación axial, dándonos estaciones regulares. Tenemos a Júpiter como escudo, desviando muchos cometas y asteroides que de otro modo nos impactarían. Tenemos una atmósfera con la composición correcta. Tenemos agua líquida. Tenemos un campo magnético que nos protege de la radiación solar. Tenemos tectónica de placas que regula el clima mediante el ciclo del carbono. Quizás la combinación precisa de todos estos factores es tan improbable que la Tierra compleja, la que produce vida animal y eventualmente inteligente, es extremadamente rara en el universo. Quizás hay millones de planetas con microbios simples, pero solo unos pocos, quizás solo uno, con la combinación correcta de factores para producir inteligencia. Si esto es correcto, entonces el silencio tiene una explicación simple. No hay nadie más, o casi nadie. Somos uno de los primeros, quizás el primero, en llegar a este nivel de desarrollo tecnológico en la galaxia. Esta hipótesis es curiosamente reconfortante y desoladora al mismo tiempo. Reconfortante porque no implica ninguna amenaza externa. Desoladora porque sugiere una soledad cósmica casi total. Pero ahora llegamos a las explicaciones que los científicos mencionan en voz más baja. Las que no aparecen en los titulares de los periódicos, pero que mantienen a los astrobiólogos despiertos por la noche. Las explicaciones que sugieren que el silencio del universo no es inocente, sino una advertencia. La más conocida de estas explicaciones aterradoras es el concepto del gran filtro, propuesto por el economista Robin Hanson en 1998. La idea es elegantemente simple y profundamente perturbadora. El gran filtro es un obstáculo, o serie de obstáculos, que impide que la vida evolucione hacia civilizaciones que puedan colonizar el espacio. Debe existir algún filtro porque, de lo contrario, el universo estaría lleno de civilizaciones y no lo está. La pregunta crucial, la que determina si dormimos tranquilos por la noche, es: ¿hemos pasado ya el gran filtro o todavía está por delante de nosotros? Si el gran filtro está en el pasado, si ya lo hemos superado, entonces somos extraordinariamente afortunados. Quizás el filtro fue el origen de la vida misma, un evento tan improbable que solo ocurrió una vez en la galaxia. O quizás fue el salto de células simples a células complejas, que tardó casi 2000 millones de años en la Tierra, y quizás solo ocurrió aquí. Si el filtro está detrás de nosotros, podríamos ser los únicos, o casi los únicos, y el camino hacia el futuro estaría abierto. Pero si el gran filtro está delante de nosotros, si hay algo en el futuro que elimina sistemáticamente a las civilizaciones antes de que puedan expandirse a las estrellas, entonces el silencio del universo es una señal de advertencia terrible. Significa que hay algo que mata civilizaciones en esta etapa de desarrollo, la etapa en la que nosotros nos encontramos ahora mismo. Quedamos en la pregunta más perturbadora de la paradoja de Fermi. Si el gran filtro existe, ¿está detrás de nosotros o delante? Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente inquietantes. Consideremos primero qué podría ser el gran filtro si está delante de nosotros. ¿Qué tipo de obstáculo podría eliminar sistemáticamente a todas las civilizaciones tecnológicas antes de que puedan expandirse a las estrellas?
La primera posibilidad es la autodestrucción. Quizás todas las civilizaciones, cuando alcanzan un cierto nivel tecnológico, desarrollan inevitablemente armas capaces de destruirse a sí mismas. Las armas nucleares son el ejemplo más obvio. Durante la Guerra Fría, la humanidad estuvo varias veces al borde de una guerra nuclear total. En 1962, durante la crisis de los misiles cubanos, el mundo estuvo más cerca de la extinción nuclear de lo que la mayoría de la gente sabe. Un oficial soviético llamado Vasily Arkhipov fue el único miembro de un comité de 3 personas que se negó a autorizar el lanzamiento de torpedos nucleares desde un submarino soviético, potencialmente salvando a la humanidad. Si la autodestrucción es el gran filtro, entonces la tecnología misma es el peligro. Cada vez que una civilización descubre la física nuclear, la biología sintética o cualquier otra tecnología de doble uso que puede tanto beneficiar como destruir, enfrenta una carrera entre su sabiduría y su poder destructivo. Y quizás, estadísticamente, la mayoría de las civilizaciones pierde esa carrera. Esta posibilidad es perturbadora precisamente porque podemos ver sus semillas en nuestra propia sociedad. Tenemos armas nucleares suficientes para destruir la civilización varias veces. Estamos desarrollando inteligencia artificial cuyo potencial destructivo es difícil de evaluar. Estamos experimentando con modificación genética que podría liberar patógenos de consecuencias impredecibles. Y hacemos todo esto mientras nuestras instituciones políticas, evolucionadas para manejar conflictos tribales, luchan por regular tecnologías que pueden destruir el planeta. La segunda posibilidad aterradora es el cambio climático o la degradación ambiental. Quizás todas las civilizaciones industriales, inevitablemente, destruyen el equilibrio de su planeta antes de desarrollar la tecnología para escapar de él. La industrialización requiere energía. La energía, con tecnología primitiva, proviene de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles alteran el clima, y quizás en la mayoría de los casos, el cambio climático se acelera más rápido de lo que la civilización puede adaptarse. De nuevo, podemos ver esta dinámica en nuestra propia situación. El cambio climático ya está causando problemas significativos, y las proyecciones para los próximos siglos son preocupantes. No estamos en camino a la extinción inmediata, pero la posibilidad de una crisis civilizacional en los próximos siglos no puede descartarse completamente. Una tercera posibilidad, quizás la más inquietante de todas, es que haya una civilización depredadora en la galaxia. Esta idea, popularizada por el escritor de ciencia ficción Liu Cixin en su novela El problema de los 3 cuerpos, se conoce como la hipótesis del bosque oscuro. La lógica es así. El universo tiene recursos finitos. Cualquier civilización que desee sobrevivir a largo plazo necesita recursos. Y si encuentran a otra civilización, no pueden saber con certeza si esa civilización es amigable o amenazante. El riesgo de asumir que son amigables y estar equivocados es la extinción. El riesgo de asumir que son amenazantes y estar equivocados es simplemente un conflicto innecesario. En un universo con recursos finitos y comunicación limitada por la velocidad de la luz, la estrategia óptima para la supervivencia podría ser la eliminación preventiva de cualquier civilización detectada, antes de que pueda convertirse en una amenaza. El universo sería entonces como un bosque oscuro donde cada civilización se mueve en silencio, ocultando su presencia, y cualquier civilización que haga ruido es inmediatamente silenciada. Si esto es correcto, entonces nuestras transmisiones de radio de los últimos 100 años son exactamente lo peor que podríamos haber hecho. Estamos anunciando nuestra presencia al cosmos, y si hay algo ahí fuera que sigue la lógica del bosque oscuro, ya sabe dónde estamos. Algunos físicos serios, incluyendo el fallecido Stephen Hawking, advirtieron explícitamente contra intentar contactar civilizaciones extraterrestres. Hawking comparó el contacto con alienígenas avanzados con el contacto de los pueblos indígenas americanos con los europeos, y señaló que ese encuentro no terminó bien para los indígenas. Hay una cuarta posibilidad que es filosóficamente diferente, pero igualmente perturbadora: la singularidad tecnológica. Quizás todas las civilizaciones avanzadas, cuando desarrollan inteligencia artificial suficientemente poderosa, crean una superinteligencia que trasciende completamente los objetivos y valores de sus creadores. Esta superinteligencia
podría no tener ningún interés en comunicarse con otras civilizaciones, o podría simplemente eliminar a sus creadores biológicos como un paso inevitable en su propio desarrollo. Si esto ocurre, típicamente, dentro de un período relativamente corto, después de que una civilización desarrolla tecnología de comunicación por radio, entonces el silencio tiene una explicación siniestra. Todas las civilizaciones pasan brevemente por una etapa de emisión de señales de radio, luego crean IA que las transforma o elimina, y las señales cesan. Solo existiríamos durante una ventana muy estrecha de tiempo en la que somos detectables. Esta posibilidad conecta directamente con debates actuales sobre inteligencia artificial. Algunas de las mentes más brillantes en tecnología y ciencia, desde Elon Musk hasta el fallecido Stephen Hawking, han advertido sobre los riesgos existenciales de la inteligencia artificial superinteligente. Quizás estas advertencias son más proféticas de lo que queremos admitir. Hay también la posibilidad de que el universo simplemente no haya tenido suficiente tiempo para producir vida compleja hasta ahora, y que estemos entre los primeros. El universo tiene 13.800 millones de años, pero los primeros miles de millones fueron relativamente inhóspitos. Las estrellas de primera generación no tenían los elementos pesados necesarios para planetas rocosos. Solo con generaciones posteriores de estrellas, que produjeron y dispersaron carbono, oxígeno y hierro, fue posible la química de la vida. Quizás la vida compleja solo pudo surgir en los últimos miles de millones de años, y estamos entre los pioneros. En 1.000.000 de años, quizás la galaxia esté llena de civilizaciones. Simplemente llegamos temprano a la fiesta. Esta es quizás la hipótesis más reconfortante de todas, pero también la más difícil de verificar, y no elimina la preocupación fundamental. Si hay algo que filtra sistemáticamente las civilizaciones, llegó temprano o tarde no cambia el hecho de que el filtro existe. Lo que hace que la paradoja de Fermi sea tan perturbadora es que no es simplemente un problema académico abstracto. Tiene implicaciones directas para nuestra propia supervivencia. Si el gran filtro está detrás de nosotros, podemos mirar hacia el futuro con cierto optimismo. Si está delante, entonces hay algo esperándonos, algo que ha eliminado a cada civilización que llegó a esta etapa antes que nosotros. Y aquí está el detalle más inquietante de todo. No tenemos manera de saber cuál es el caso. El silencio del universo es consistente con todas estas explicaciones. No podemos distinguir entre no hay nadie más y todos los demás han sido eliminados, solo por el silencio. Lo que sí sabemos es esto. Si alguna vez encontramos evidencia de vida microbiana en Marte, o en Europa, o en cualquier otro lugar del sistema solar, eso sería paradójicamente una mala noticia. ¿Por qué? Porque significaría que el origen de la vida, el primer gran obstáculo, no es tan difícil. Que la vida surge en condiciones relativamente comunes. Y si la vida es común pero la inteligencia no existe en el universo, entonces el gran filtro debe estar entre la vida simple y la inteligencia compleja, o entre la inteligencia y la expansión espacial, ambas etapas que todavía tenemos que superar. Hay algo que pocos people consideran cuando piensan en la paradoja de Fermi. No somos solo receptores pasivos en esta ecuación. Somos también emisores activos. Y lo que hemos estado emitiendo al cosmos durante el último siglo podría tener consecuencias que no hemos considerado completamente. Desde que Guglielmo Marconi realizó sus primeras transmisiones de radio a principios del siglo XX, la Tierra ha estado emitiendo una burbuja de radiación electromagnética que se expande a la velocidad de la luz. Esta burbuja ahora tiene aproximadamente 100 años luz de radio. Todo lo que hemos transmitido, conversaciones de radio, programas de televisión, señales de radar militares, comunicaciones satelitales, todo viaja hacia el exterior, diluyéndose con la distancia pero potencialmente detectable por tecnología suficientemente avanzada. Las primeras transmisiones de radio potentes son las que tienen mayor alcance. Paradójicamente, algunas de las primeras cosas que cualquier civilización alienígena detectaría de nosotros serían los programas de radio de los años 20 y 30, y las primeras señales de televisión de los años 40 y 50. Si alguien a 50 años luz está escuchando ahora mismo, están recibiendo transmisiones de mediados del siglo XX. Hemos también enviado mensajes deliberados.
En 1974, el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico transmitió el llamado mensaje de Arecibo hacia el cúmulo globular de Hércules, a 25.000 años luz de distancia. El mensaje contenía información sobre nuestra posición en el sistema solar, nuestra apariencia física, nuestra bioquímica y el telescopio mismo. Fue una declaración deliberada de existencia al cosmos. Las sondas Voyager y Pioneer llevan placas y discos con información sobre la humanidad. La sonda Pioneer 10 lleva una placa de aluminio grabada con la imagen de un hombre y una mujer, un diagrama de nuestro sistema solar y una indicación de nuestra posición galáctica. El disco de oro de Voyager contiene sonidos e imágenes de la Tierra, un mapa de nuestra ubicación e instrucciones para reproducir la información. Estos mensajes fueron concebidos con las mejores intenciones, como expresiones de nuestra existencia y de nuestro deseo de conexión cósmica. Pero en el contexto de la paradoja de Fermi y el gran filtro, surge una pregunta incómoda. ¿Fue sabio anunciar nuestra presencia tan explícitamente? Esta pregunta divide a la comunidad científica. Hay un debate activo y a veces acalorado entre aquellos que apoyan el METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, la transmisión activa de mensajes al espacio, y aquellos que creen que deberíamos mantener un perfil bajo hasta que entendamos mejor la naturaleza del silencio cósmico. Los defensores del METI argumentan que ya es demasiado tarde para el sigilo. Llevamos un siglo emitiendo señales involuntarias. Cualquier civilización dentro de 100 años, luz ya sabe que estamos aquí, si tiene la tecnología para detectarnos. El secreto es una ilusión. Los opositores al METI, entre quienes se contaba Stephen Hawking, argumentan que incluso si hemos sido detectados pasivamente, enviar mensajes deliberados y potentes es cualitativamente diferente. Es la diferencia entre ser visto y anunciarse, entre existir y extender una invitación. Hawking lo expresó de manera memorable. Si los alienígenas nos visitan, el resultado podría ser similar a cuando Colón llegó a América, lo que no resultó muy bien para los nativos americanos. La asimetría tecnológica entre nosotros y cualquier civilización capaz de viajar o comunicarse a distancias interestelares sería probablemente tan grande que cualquier interacción sería fundamentalmente desequilibrada. Pero el debate sobre METI, aunque importante, asume que hay alguien escuchando. Y aquí llegamos a otro aspecto perturbador de la paradoja de Fermi, la posibilidad de que el silencio sea la respuesta correcta a nuestra situación. Pensemos en esto desde la perspectiva de una civilización avanzada hipotética. Si llevan miles de millones de años en el universo, si han visto el surgimiento y caída de otras civilizaciones, si han desarrollado una comprensión profunda de la dinámica del universo, ¿qué conclusiones habrían llegado sobre el contacto con civilizaciones emergentes? Quizás la respuesta correcta al universo silencioso es exactamente eso: silencio. Quizás las civilizaciones avanzadas aprenden rápidamente que el silencio es la estrategia más segura, que anunciarse es peligroso, que la oscuridad es protección, y que cualquier civilización que rompe ese silencio está tomando un riesgo existencial que las civilizaciones más sabias han aprendido a evitar. Si esto es correcto, entonces nuestro siglo de transmisiones de radio es exactamente el tipo de comportamiento imprudente de una civilización joven que no entiende todavía las reglas del universo. Somos como niños gritando en la oscuridad sin saber qué podría estar escuchando. Hay también una perspectiva más sutil que merece consideración. Quizás el silencio no es sobre peligro externo, sino sobre evolución interna. Quizás las civilizaciones avanzadas, después de alcanzar cierto nivel de desarrollo, simplemente pierden interés en la comunicación interestelar. Consideremos nuestra propia evolución tecnológica. Hace 100 años, la radio era la tecnología de comunicación más avanzada. Enviábamos señales en todas las direcciones, inundando el espectro electromagnético. Pero a medida que nuestra tecnología ha avanzado, nuestras comunicaciones se han vuelto más eficientes y más dirigidas. El Internet usa fibra óptica. Las comunicaciones militares están cifradas y dirigidas. Incluso nuestras transmisiones de televisión son cada vez más por cable y satélite en lugar de difusión abierta. Una civilización suficientemente avanzada podría comunicarse de maneras que son tan eficientes
que prácticamente no emiten radiación hacia el exterior. Sus comunicaciones serían invisibles para nosotros, no porque estén ocultándose deliberadamente, sino simplemente porque la tecnología avanzada es inherentemente más silenciosa que la tecnología primitiva. De hecho, algunos científicos han señalado que nuestra propia huella de radio, en el espacio exterior, ha ido disminuyendo en las últimas décadas, no aumentando. A medida que pasamos de la radiodifusión abierta al cable y la fibra óptica, emitimos menos radiación detectable desde el espacio. Paradójicamente, a medida que avanzamos tecnológicamente, nos volvemos más invisibles. Si esta tendencia se generaliza, entonces el universo podría estar lleno de civilizaciones que simplemente son invisibles para nosotros, porque son demasiado avanzadas para usar tecnología primitiva de radiodifusión. Estaríamos buscando señales de radio en un universo donde nadie usa radio, como buscar humo de señales en una era de teléfonos móviles. Esta hipótesis, aunque esperanzadora en cierto sentido, también es frustrante, porque implicaría que el silencio podría persistir indefinidamente, no porque estemos solos, sino porque no tenemos la tecnología para detectar lo que realmente existe. Hay un experimento mental útil para poner todo esto en perspectiva. Imagina que eres una hormiga en un jardín. A tu alrededor hay humanos teniendo conversaciones complejas, usando dispositivos electrónicos, transmitiendo información de maneras que trascienden completamente tu capacidad de percepción. Desde tu perspectiva como hormiga, el jardín parece silencioso de comunicación inteligente. Pero el silencio es una función de tus limitaciones perceptivas, no de la ausencia de inteligencia. Quizás somos las hormigas del universo. Quizás el cosmos está lleno de conversaciones y actividades que simplemente trascienden nuestra capacidad actual de detección. El silencio que experimentamos podría ser el silencio de nuestra propia ignorancia, no el silencio del universo. Pero aquí está el problema con esta perspectiva reconfortante. Incluso si hay civilizaciones tan avanzadas que son invisibles para nosotros, todavía deberíamos ver evidencia de su ingeniería a gran escala. Una civilización de tipo 3 en la clasificación de Kardashev, que usa toda la energía de su galaxia, sería detectable simplemente por las anomalías térmicas que su actividad causaría. El universo debería estar lleno de estas anomalías si tales civilizaciones existen, y los astrónomos han buscado precisamente estas señales. El proyecto Glimpsing Heat from Alien Technologies, o GEHAT, analizó 100.000 galaxias buscando el calor residual de civilizaciones avanzadas. El resultado fue consistente. Ninguna galaxia mostró las anomalías de calor que esperaríamos de una civilización de tipo 3. El universo no solo parece silencioso en términos de señales de radio, también parece silencioso en términos de ingeniería a gran escala. Y eso hace que el silencio sea mucho más difícil de explicar con hipótesis reconfortantes. Hemos explorado las explicaciones científicas para el silencio cósmico. Hemos considerado las hipótesis esperanzadoras y las aterradoras. Hemos pensado en lo que hemos emitido al universo y en los riesgos potenciales de esas emisiones. Ahora es momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que todo esto significa a un nivel más profundo. La paradoja de Fermi no es solo un problema científico. Es también un espejo que nos devuelve una imagen de nosotros mismos y de nuestra situación en el cosmos. Las respuestas que encontramos más plausibles revelan mucho sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestra comprensión de la condición humana. Si creemos que el gran filtro está detrás de nosotros, eso implica que somos extraordinariamente afortunados, que la combinación de eventos que nos llevó desde la química orgánica primitiva hasta la civilización tecnológica fue tan improbable que probablemente no se repitió en ningún otro lugar. Somos un accidente feliz del cosmos, un experimento único en consciencia y tecnología. Esta perspectiva debería llenarnos de un sentido profundo de responsabilidad. Si somos los únicos, o casi los únicos, entonces la continuidad de la inteligencia en el universo depende de nosotros. Cada decisión que tomamos como civilización, sobre la guerra y la paz, sobre el medio ambiente, sobre el desarrollo tecnológico, tiene un peso cósmico que va más allá de sus consecuencias inmediatas. Si somos los únicos portadores de consciencia en esta galaxia,
entonces nuestra extinción no sería simplemente una tragedia humana. Sería el apagado de la única luz de la mente en miles de años luz de oscuridad. El universo continuaría, pero sin nadie para observarlo, comprenderlo, maravillarse ante él. En cierto sentido, la extinción humana sería también la extinción del universo consciente de sí mismo. Esta realización debería darnos una perspectiva radicalmente diferente sobre los riesgos existenciales que enfrentamos. El cambio climático, la guerra nuclear, las pandemias, la inteligencia artificial no alineada, todos estos riesgos no son solo amenazas para la humanidad. Son potencialmente amenazas para la única fuente de consciencia en nuestra región del cosmos. Pero si el gran filtro está delante de nosotros, la perspectiva es diferente y más urgente. Si hay algo que sistemáticamente elimina civilizaciones en nuestra etapa de desarrollo, entonces estamos en el momento más peligroso de nuestra historia. El hecho de que hayamos llegado hasta aquí no garantiza que lo superemos. Pensemos en lo que sabemos sobre nuestra situación actual. Tenemos armas nucleares capaces de extinción civilizacional. Estamos desarrollando inteligencia artificial a un ritmo que supera nuestra capacidad de comprenderla y regularla. Estamos modificando el clima del planeta de maneras que podrían desestabilizar los sistemas que sostienen la civilización. Y estamos haciendo todo esto mientras nuestras instituciones políticas, diseñadas para un mundo mucho más simple, luchan por mantener el ritmo. Si hay un gran filtro delante, estas podrían ser exactamente las características de la etapa en que ocurre. El momento en que una civilización tiene suficiente poder para destruirse, pero todavía no tiene suficiente sabiduría para evitarlo. El momento en que la tecnología supera a la ética. El momento en que los incentivos a corto plazo prevalecen sobre la supervivencia a largo plazo. La paradoja de Fermi, vista desde esta perspectiva, no es solo un rompecabezas astronómico. Es una advertencia codificada en el silencio del universo. Un mensaje que dice: llegar hasta aquí es difícil, pero sobrevivir lo que viene es aún más difícil. Hay algo profundamente sobrio en contemplar el cielo nocturno con este conocimiento. Esas estrellas que brillan en la oscuridad, muchas de ellas con planetas, muchas de esos planetas potencialmente habitables, podrían haber albergado civilizaciones que ya no existen. Cada punto de luz es potencialmente el sol de un mundo que tuvo sus propias esperanzas, sus propios sueños, sus propias canciones, y que los perdió todo a algún gran filtro que no pudieron superar. Y aquí estamos nosotros, en este pequeño planeta azul, en este momento particular de la historia, enfrentando nuestros propios desafíos existenciales. No sabemos si somos los primeros o los últimos, no sabemos si el filtro está detrás o delante, pero sabemos que estamos aquí, conscientes, capaces de hacer estas preguntas y con la posibilidad de actuar sobre las respuestas. Quizás eso es lo más extraordinario de todo. Somos la primera especie en la historia de la Tierra capaz de comprender los riesgos existenciales que enfrenta y de tomar decisiones deliberadas para mitigarlos. Podemos ver el peligro del cambio climático y decidir actuar. Podemos reconocer los riesgos de la IA y establecer salvaguardas. Podemos entender la amenaza nuclear y trabajar hacia el desarme. No estamos a merced ciega de las fuerzas que nos rodean. Esta capacidad de previsión y acción deliberada podría ser precisamente lo que distingue a las civilizaciones que superan el gran filtro de las que no lo hacen. Quizás el filtro no es un evento único y catastrófico, sino una serie de decisiones, tomadas o no tomadas, a lo largo de décadas o siglos. Quizás la diferencia entre sobrevivir y perecer es simplemente la voluntad colectiva de una civilización de enfrentar sus propias tendencias autodestructivas. Si es así, entonces cada vez que los humanos cooperamos a través de fronteras para abordar un problema global, cada vez que elegimos el diálogo sobre el conflicto, cada vez que invertimos en ciencia y educación en lugar de en armamento, estamos potencialmente superando el gran filtro un pequeño paso a la vez. Hay también una dimensión de maravilla en todo esto que no deberíamos perder de vista. Vivimos en un universo de belleza incomprensible y escala incomprensible. Independientemente de si estamos solos o no, el hecho de que podamos hacer estas preguntas, de que podamos contemplar nuestra propia insignificancia y al mismo tiempo
nuestra potencial importancia cósmica, es algo extraordinario. Somos seres hechos de polvo de estrellas, organizados temporalmente en patrones capaces de reflexionar sobre su propio origen y destino. Existimos en el cruce entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, capaces de entender ambos extremos. Esta capacidad de comprensión, esta curiosidad insaciable sobre nuestro lugar en el cosmos, es quizás la cosa más preciosa que existe en el universo conocido. El silencio del universo podría significar muchas cosas. Podría ser la soledad absoluta de una galaxia vacía. Podría ser la advertencia de un filtro que todavía debemos superar. Podría ser el sigilo calculado de civilizaciones que aprendieron a moverse en silencio. O podría ser simplemente el límite de nuestra tecnología actual, incapaz de detectar lo que existe más allá de su alcance. No lo sabemos. Y esa incertidumbre, aunque incómoda, es también una invitación a seguir buscando, a seguir desarrollando nuestra tecnología de detección, a seguir escuchando el cosmos con oídos cada vez más sensibles. Y mientras tanto, a cuidar con toda diligencia este raro y precioso experimento de consciencia que somos. La próxima vez que mires el cielo nocturno y veas esas estrellas silenciosas, piensa en todo lo que ese silencio podría significar. Y luego piensa en lo extraordinario que es que haya algo aquí, en este pequeño planeta, capaz de hacerse esa pregunta y sentir el peso de su respuesta. Somos el universo preguntándose si está solo. Y aunque todavía no tenemos la respuesta, el simple hecho de que la pregunta exista es, en sí mismo, uno de los fenómenos más asombrosos del cosmos. Si esta exploración de uno de los misterios más profundos de la ciencia te ha hecho pensar, si te ha cambiado la manera de ver el cielo nocturno, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de preguntas como esta, preguntas que nos desafían, nos inquietan y nos recuerdan que vivir con curiosidad es la forma más plena de existir. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del silencio cósmico. Hasta nuestra próxima exploración de los misterios del universo.